Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y somos un grupo que estamos al servicio de abrir la conciencia y esta transición a la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas sagradas, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Arma. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de una plantita muy interesante que se llama el fuego de San Antonio y vamos a ver para qué lo utilizaban antes, para qué se usa ahora y pues esta parte de plantita en el ámbito ceremonial, ¿ok? Bueno, esta plantita del fuego de San Antonio más que nada es la claviceps, es el cornozuelo o mucha gente lo ha llamado como el hongo de ergot porque afecta mucho a estas plantas para hacer el pan, como la cebada, el trigo, el centeno. Y entonces esta planta la han visto como muy mala, vaya, porque hubo una época donde hubo una epidemia sobre esta planta y fue el hongo que fue cuando estas personas vagaban en la noche por comer tanto de este tipo de pan ya infectado. El hongo le llamaron el fuego de San Antonio o la lumbre de San Antonio. Incluso hay algunos lugares que le llegaron el fuego del demonio. Entonces este fuego, ¿por qué se le dio el fuego de San Antonio? Bueno, San Antonio es un santo que se dedicaba a cuidar a los enfermos para evitar el contagio de algunas epidemias o de la esquizofrenia o cosas que vienen derivadas de la planta que los hace ver alucinógenos, ¿no? Entonces en este pueblo que fue ya hace mucho tiempo, digamos por ahí del 1039 que se dio la primera epidemia en el pueblo de Donfin, hubo un señor muy rico de ese pueblo que su hijo se enfermó de esta plantita, bueno, más bien del pan, por comer el pan hecho por esta plantita que tenía el ergot. Él le rezó a San Antonio y le dijo a San Antonio: si tú curas a mi hijo, voy a dar todo lo que yo poseo para que toda esta epidemia se pare y aliviar a toda la gente que está enferma. Se hace el milagro, el niño se recupera, se construye un hospital donde se dedican a toda esta epidemia lo que pasó desde esa época, y los estudios han dicho que para evitar toda esta epidemia tardaron aproximadamente 500 años para darse cuenta lo que ocasionaba esta epidemia. Una de esta epidemia que lo que pasaba era que los hombres que hacían el pan, resulta que ellos apartaban el pan para los ricos, el pan bueno, el pan limpio, la harina estaba buena, y para los pobres les vendían el pan que estaba contaminado o les vendían la harina que estaba contaminado. Entonces cuando se dieron cuenta de esto, que ahí se propagaba porque los pobres se enfermaban infectaban más que los ricos, ¿no? Y luego decían es que son pobres porque son sucios, porque no, realmente les daban del pan contaminado. Cuando se dieron cuenta de esto hubo mucho juicio encarcelaron a mucha gente por este tipo. Se dieron cuenta que se empezó ya no se propagó tanto, se empezó a acabar esta epidemia, y es cuando vieron que realmente era el hongo que infectaba a estas personas, que los hacía ver visiones, les hacía sentir fiebre, náuseas, ese vómito, estos síntomas que para mí se escucha más como más ceremonial, que es lo que sentimos en la ceremonia. Yo creo, y muchos investigadores han visto que esto que se propagó a la fecha de hoy en presente, hemos visto también que esto ya se usa para medicina. La farmacéutica ya entró en de la medicina, pero mucha gente que opina que está a favor, o más bien dicho, no que está en contra ni a favor, sino sus investigaciones han visto que en el hábito ceremonial
esto se ha visto más controlado. En lo que pasó aquí, en lo de lo comentaba hace momento, fue un descontrol. Y y en hábito ceremonial, pues las porciones son más medidas, son más más cuidados el paciente, y es cuando la gente empieza, cuando escucha, oye, es que vamos a tomar el ergot o algo así, pues lo relaciona con lo que pasó en Europa. Entonces esto es malo, esto es del diablo, esto es todo esto, pero realmente, como lo decimos, no hubo un control de toda esta plantita. Bueno, como bien había comentado, esta plantita originalmente es una planta de Europa, del norte de Europa, y tuvo como su auge o su punto más importante. Se conoció realmente por lo dañino o lo malo que en su momento esta epidemia dejó, ¿no? Realmente no significa que el centeno sea malo, sino que estaba infectado con un hongo parasitario, que su nombre científico es Claviceps purpurea, y lo que hacía este hongo es que empezaba a crecer, afectaba al trigo, al centeno, a todos estos alimentos que se ocupaban para hacer harina, y esta harina se ocupaba para hacer pan. Y como bien tú comentas, digamos que el centeno que no tenía esta infección se caracterizaba porque tenía como unas protuberancias en lo que era la espiga del trigo, salían unas protuberancias de color negro, que también se tomó el nombre como de los cuernos negros, esta enfermedad. Entonces, digamos que separaban el trigo que no tenía los cuernos negros, y ese era el que se ocupaba, digamos, como de primera calidad para la gente más adinerada, y el trigo que ya tenía estas protuberancias y que, digamos, visualmente se veía, pues a lo mejor no tan bueno, sin saber que contenía químicos tóxicos. Entonces ese trigo lo ocupaban para hacer pan para las personas más desfavorecidas. Y lo que pasaba después de la ingesta del pan era que se empezaban como a intoxicar. Este hongo lo que hace, es un tóxico que lo que hace es que te empieza empieza primero con un frío, ¿no? Un frío súper intenso. Y posteriormente, de manera radical y muy rápidamente, empiezas con un calor como así quemante, ¿no? Literalmente cambias de un estado de mucho frío al de caliente. Y te puede generar alucinaciones, convulsiones, y en los estados ya, digamos, como más avanzados o graves, se presentaban necrosis musculares, y recordemos que el corazón pues también es un músculo, ¿no? Y al final los llevaba a la muerte. Entonces, todo este auge se dio en la Edad Media. Por lo tanto, pues a lo mejor no podían hacerse un estudio sanguíneo o ir al médico y a ver qué era lo que estaba pasando, sino en realidad lo que se ocupaba pues eran los brujos, las brujas, el botánico quizá, o la persona que sabía de plantas y demás. El yerberito. El yerbero. El yerberito llegó. Sí. Justamente, entonces pues sí fue algo muy complicado en esa época dar con qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ya después que se empieza toda esta epidemia y el tratamiento, vamos al tratamiento, ¿cómo era que lo trataba, no? A lo mejor ya tenía yo mi paciente enfermo, y entonces para el tratamiento lo que hacían es que la persona, el brujo, el chamán o la bruja, tenía que tocar al enfermo con su báculo. Y entonces el enfermo, si digo no estaba tan grave, tenía que hacer una peregrinación de varias iglesias o lugares de santos, para entonces pedir salud y que todo estuviera bien. Y entonces, pero este era un proceso que se llevaba varios días. Y entonces en esos días, pues obviamente cambiaba la dieta, porque como estaba enfermo, ya no le daban, le retiraban el pan, ya comía más fruta, más verdura, como cuando uno está enfermo y te quitan la sal. El caldito de pollito. El caldito de pollito y todo eso. Entonces, había una mejoría y se lo achacaban al hecho del brujo y de esta peregrinación por pedir salud, pero la verdad es que no era por eso, era porque habían cambiado la dieta y dejaban de comer el pan infectado. Entonces, en esos tiempos los brujos, brujas y chamanes pues tenían una fama increíble porque hacían milagros. Entonces, pues así poco a poco
porque ya empezaron a surgir científicos de la época, empezaron a darse cuenta que lo que pasaba realmente era el cambio de dieta. Okay. Que entonces era algo que estaban comiendo y ya después identificaron qué era. Bueno, también tomemos en cuenta que fue en la época donde entró mucho la farmacéutica y la religión. Ajá. Entonces también fue tomado y fue llevado que esto era brujería, Uh-huh. porque no los podías curar. En esa época no había, vamos al doctor o háblale a la ambulancia. Y veían estos síntomas, tan brujado fueron las brujas, y aunque le pasaran la hierba y todo, como dices tú, a veces la gente pues decía, como creía más en la magia y en esto del ocultismo, y luego más que la religión entró y fue achacándole que es del diablo, que es de mal, para que su religión de ellos fuera creciendo y la gente creyera más en su Dios de ellos y dejara de creer en estas plantas que pueden curarte. Tú acabas de mencionar que el chamán o el curandero o el hierbero usaba los tés o la hierbita y todo esto. Entonces eso no le favorece a la farmacia. En la farmacia, no, tú cómprame mis pastillas, mis inyecciones y todo eso para que esto sale. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Vamos a hablar mal de esto para que vengan con nosotros. Y se le fue diciendo, los brujos y las brujas son del diablo, pa' pronto. Son del diablo y no vayas con ellos porque esto es el mal. Claro, sí. Afortunadamente, bueno, dieron con el clavo y se dieron cuenta pues que cambiando la dieta pues se solucionaba el problema. Ahora vamos a entrar un poquito a platicar acerca de las bondades de esta plantita, ¿no? Digamos que esa es como la mala historia que se cuenta normalmente del centeno. La dualidad que Ajá, se tiene. justamente. No sé. Sí. Pero en realidad era una plantita muy bondadosa, porque se ocupaba para muchas cosas. De hecho, hasta la fecha se ocupa como para ayudar en los dolores de parto. O sea, para aliviar un poco los dolores de parto y que el parto sea como más llevadero y más fácil. Y recordemos pues que antes no existían las epidurales ni nada por el estilo, entonces que te dieran tu tecito de esta plantita pues era muy benigno, ¿no? Y hasta la fecha se sigue ocupando. Ahora tomemos en consideración que esta plantita pues no es mala ni es buena, solamente hay que saber pues qué dosis manejar, porque o sea sí tiene sus bondades, pero también tiene propiedades tóxicas. Entonces aquí sí hay que poner mucho énfasis en que hay que tener mucho cuidado con esta plantita en cuanto a la dosis, porque sí puedes llegar a intoxicarte. Quizá no lleguemos a la gravedad de morir, pero sí vamos a tener unos efectos pues que no son nada agradables. Casi cercanos a la muerte. Oye, porque la gente cuando sentía esto ya decía, ya voy a, como se dice aquí vulgarmente, ya voy a colgar los tenis, ¿no? Ya, y no hay cura y voy a morirme, ¿no? Bueno, pues creo que dentro de todo estas plantitas, todo esto que están diciendo de esta plantita, bueno, ¿en realidad es un hongo o es una planta? Es una plantita. Ajá, bueno. Sí, es una plantita, ya eso de fuego de San Andrés se le dio por... pues hay que darle un nombre, ¿no? Y ya le dieron el... Sí, no, perdón, fuego de San Antonio, Okay. sí, lo acuso de San Andrés. Bueno, pues también es muy importante porque en la antigüedad... Bueno, hay que ver que tiene, digo, tú sabrás más de esto, más de 200 como alcaloides y almidas, y uno de esos viene el LSD, ¿no? Entonces, y eso provocaba ciertos efectos alucinógenos. Entonces, en la antigüedad en Atenas, cerca del mar, había unos templos. Esos templos se llamaban Eleusis. Eleusis. Este templo estaba, por ahí pasaron millares y millares de personas que creían en ciertas deidades, y en este templo era para Perséfone principalmente, que Perséfone pasaba medio año con su esposo que era Hades en el inframundo, y después pasaba medio año aquí. Entonces cuando ella subía a la tierra ese medio año, se festejaban las fiestas aquí, y por eso se le llamaba Eleusis. Ahí los peregrinos venían y pasaban de 1 a 3 días ayunando.
Llegaban uno por uno y los iban formando de 1 a 3 días ayunando para que tuvieran una limpieza espiritual, una limpieza a nivel físico, y los iban pasando por grupos de 300 personas. Y había unos sacerdotes ahí que eran los responsables del camino del misterio, y ellos te daban la bienvenida. Entonces, de ahí te pasaban a ver si sabes tú, a la parte subterránea de ese templo, ¿cómo se llama? Hace Teresterión. Así es. Ahí en el Teresterión hacían su rito, pero ese rito consistía en beber una bebida mágica que se llama... El quiqueón. Que ya nos habías hablado anteriormente del quiqueón. Sí. Entonces, ellos tomaban el quiqueón, que estaba hecho exactamente de un extracto de la bebida de esta plantita, más aparte menta, también tenía menta, y lo que es la harina. Se cree que tenían unas alucinaciones colectivas. O sea, para mí es increíble que alguien pueda tener 10 personas el mismo tipo de alucinación y ¿cómo te diré? Y convivir dentro de esa alucinación todos, ¿no? Pero hasta la fecha no se ha sabido a qué se refería esa alucinación o en sí qué era, porque los que estaban ahí eran amenazados de muerte, para que no dijeran nada. Dentro de los personajes que estuvieron ahí participando de estas festividades, pues se cree que también estuvo Aristóteles, Platón, Arquímedes, Anaximandro, Sófocles y una infinidad de en ese entonces filósofos y grandes filósofos, pero que nadie de ellos pudo decir de qué eran esas alucinaciones colectivas, porque ellos, aparte de eso, cuando tú entrabas ahí a hacer ese tipo de rituales, se te prometía la vida eterna y el renacimiento espiritual, o sea, la inmortalidad. Sin embargo, en el siglo 307, en el año 307 después de Cristo, un emperador romano, lo que hace, Teodoro se llama, lo que hace es decir, vamos a sustituir los misterios, porque a esa festividad eran los misterios, vamos a sustituir, a suspender estos misterios, porque resulta que viene la religión católica en este momento, y él considera que estos ritos son paganos. Claro. Entonces, como la religión dominante es la cristiana, y si bueno, ahorita no le echamos cuentas, pues es cristiana, ¿cómo se llama? Romana, la evangélica, muchos. Sí. Entonces, pues si venía de ahí de Roma, y era un emperador romano, lo prohíbe para darle auge al catolicismo. Sí, exactamente, así como comentábamos del ergón y el fuego, que dicen que era del diablo. En este ámbito que tú estás contando de los griegos, para ellos esto era sagrado. Sí, claro. Este hongo que ellos le llamaban, que algunos lo llamaron del diablo, que es fuego del diablo, o el fuego de San Antonio, realmente para ellos lo usaban para llegar a estos estados con la deidad o consigo mismos, como lo acabas de nombrar tú. Ellos usaban una medicina o un brebaje que se llamaba quiqueón. Ellos realmente, cuando ellos lo bebían, entraban al Teresterión, pero solamente entraban las personas que iban a cuidarlos, que lo iban a guiar, y las personas que entraban ahí era debajo de la tierra, eran unas cuevas debajo de la tierra. Que se ha investigado esas cuevas, que no nada más era la pura cueva y entrar y beber y quedarte acostado, porque también tenía una sonorización allá adentro. Así es. Tú golpeabas un tambor, incluso tú cantabas o dejabas caer incluso una moneda y se escuchaba el eco dentro de la cueva. Ahora nos imaginamos con el éxtasis de esta bebida ya dentro en la psicodelia, más el sonido que te lleva. Y que retumbaba, ¿no? Y que retumbaba dentro de nuestro ser. Era un viaje hacia adentro de nosotros,
cuando se dice que entraban los pacientes, como dijiste tú ahorita hace un momento, realmente lo que ellos sentían, dejaban el miedo a un lado, porque ellos ya no sentían temor de morir, se sentían inmortales. Digo, a mí tráeme el que sea yo, porque Pues ya es que dices, ya no sentían el miedo, no sentían ya el miedo no ni sentían nada. el miedo. Entonces ellos Ni decían, los pies, ni las manos, ni... Sí, porque ya estaban de alguna forma intoxicados con la bebida que estás mencionando. exacta, con el mismo hongo que hablamos, que según dicen que endemonia a muchas personas. En el caso de que ya ceremonia que ellos cuidaron, estas personas se sentían en dos planos, en un plano donde ellos estaban y en un plano donde estaban los seres inmortales que eran los dioses. Cuando ellos iban al lado donde estaban los dioses y todos estos inmortales, ellos se sentían capaces de hacer todo. Cuando regresaban a su plano de ellos, es decir, cuando se les acaba el efecto, nos contaban que veían todos esos seres triántropes. Los seres triántropes son seres con forma de personas, pero tienen formas de animales, ya sea un lagartija, un reptil, un león. Estos seres... O sea, que puede ser una lagartija con cara de humano, por decirlo así. O sea, como una combinación de humano y animal. Es lo que ellos veían, y hoy en la actualidad, si hablamos de otros tipos de plantitas, también se figuran esas figuras triántropes, y tú las cuentas, y eso es lo que vivieron los... Pues de hecho, digamos, en la cultura egipcia hay cuerpos humanos con cara de pájaro, con cara de cocodrilo y con cara de animales, así como lo estás refiriendo tú, ¿no? Todas estas investigaciones, Graham Hancock fue el que hizo estas investigaciones, y él es un escritor británico, un periodista británico, y él ha hecho estas investigaciones y ha visto todo esto, donde ha contemplado lo que se vive hoy en el presente a lo que se vio en el pasado, que es algo que es igual. O sea, no hay comunicación entre el pasado y el presente, y menos en esa época que no había el WhatsApp y las redes sociales. ¿Cómo explicamos que lo mismo que cuando una persona toma su medicina hoy de medicina ancestral, al que hace 1000 años también la toma, y ven exactamente lo mismo? Bueno, ahí digo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Primera, porque cada plantita te lleva a su mundo. Entonces, si tomamos esa planta, digamos el ergón, o el quiqueón, te va a llevar a un mundo muy similar al que vieron los ancestros, lo que tú me estás diciendo, ¿no? También recordemos que hay otra corriente, que en este caso es Carlos Jung, que te dice que hay una memoria colectiva dentro de tu cuerpo, que se lo va a reconocer el ADN. Entonces, de alguna forma, a lo mejor, no sé, mil generaciones atrás, a lo mejor de un griego o algo así, de un heleno, que yo traiga ese gen, muy fácilmente me puede llevar allá y ver nuevamente lo que en su momento vieron los ancestros, porque lo traemos en el ADN, según ese autor. Fíjate que regresando o retomando un poquito la información que nos diste de que esta plantita tiene muchísimos elementos químicos que nos pueden dar pues diferentes cosas, ¿no? Vamos a hablar específicamente de un compuesto que tiene esta planta que se llama ergotamina. Del ergo, ¿no? Sí, justo. ¿Será que de ahí viene el ergo, de la ergotamina? Esta ergotamina es un precursor del ácido lisérgico, y si bien recordamos, el ácido lisérgico viene muy... es como, digamos que es la base para el LSD, que de hecho en su nombre es de etilamida de ácido lisérgico. Okay. Entonces como que pasa por varios procesos hasta llegar al LSD. Por lo tanto, gracias a este compuesto es que nosotros tenemos ese tipo de alucinaciones. ¿Y cómo va a funcionar este compuesto en nuestro cuerpo? Pues lo que pasa es que nosotros lo podemos administrar de muchísimas formas, ¿no? Lo podemos inhalar, ya sea en polvo, lo podemos consumir en líquidos, sea con gotitas, en pastillas, en cápsulas, y cuando nosotros nos lo administramos por vía oral, digamos, a los 30 minutos más o menos vamos a empezar a tener estos efectos. Y lo que pasa es que lo vamos a absorber por vía gástrica, y este LSD va a llegar, o el ácido lisérgico va a llegar a nuestro cerebro y va entonces a segregar serotonina.
Recordemos que la serotonina es una hormona que se va a encargar como del estado de ánimo, ¿no? Del estado de ánimo, y eso me remonta mucho a lo que dices tú, que no tenían miedo. Pues sí, obviamente, digamos que tu cuerpo lo que estaba haciendo es cambiar tu estado de ánimo. Entonces, por eso se sentían invencibles, porque ya tu cerebro estaba en un estado como de euforia, como de excitación, como de estaba súper contento, alegre y demás. Y por eso pues tenían esa sensación, ¿no? Otra de las cosas que puedes tener pues es sudoraciones, palpitaciones, obviamente las alucinaciones, pero toda esta parte de la serotonina pues es el estado de ánimo, los pensamientos, por eso tenían como un viaje, ¿no? Se tiene un viaje ya sea bueno o malo, no se puede catalogar, porque depende de muchas cosas, pero sí tenían como este momento de reflexión, de pensamientos más elevados, digámoslo así, o quizá más profundos, y también vamos a tener nuestros sentidos exacerbados. Ok. Entonces vamos a escuchar muchísimo más, ahorita que tú dices que estaban en una cueva y el retumbe de los tambores, el sonido y demás, pues imaginémonos si de todos modos sentimos el tambor en una ceremonia que te están soplando aquí, cuando estemos en una cueva o en ese momento que ellos estaban en una cueva y con sus sentidos exacerbados, pues imagínate, ¿no? Lo que sí se cuenta es que tenían como digamos, como este viaje donde se sentían flotando. Ese era como un estado colectivo, que a lo mejor no nos cuentan cómo eran sus viajes, pero sí flotaban, ¿no? Ese es el común denominador. Recordemos de las brujas, que también tenían como este sentido de flotar, y que por eso que la escoba y ellas viajan volando y todo eso, pero es que en realidad al final los brebajes que se consumían en la Edad Media pues contenían, entre otras muchas cosas, pues también el ácido lisérgico, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces también tenían este sentido de flotación, ¿no? El ácido lisérgico en nuestro cuerpo pues nos va a provocar un aumento en el ritmo cardíaco, un aumento en la temperatura, un aumento en la respiración, y también, bueno, ya de las causas que digamos no son tan padres, pues esta padre del insomnio, la inapetencia, se te seca muchísimo la boca, puedes tener ansiedad, depresión, y puedes llegar hasta estados de esquizofrenia. Todo esto aunado a las alucinaciones, porque de eso viene. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la dosis que se maneja para esta plantita, porque sí podemos llegar ya a estados como de paranoia. Y pues eso ya no está tan padre, ¿no? Ya no está padre. Ya no. Fíjate que con todo lo que ella cuenta de los síntomas y todos esos alcaloides, como que hay una respuesta ahí de lo que hubo en esa epidemia, que dices tú que que llegaban a esa paradonia, que se sentían el que volaban, que flotaban. Sí. Luego lo que yo decía, que dice Graham, que veían a estos seres tiriántropes, estas personas, y luego que tú dices que si pierden el miedo. Hay una explicación sobre todo eso que comían ellos, por eso hubo tanta muerte porque hay escritos que hay niños y personas jóvenes que mataron a sus papás por la misma contaminación del ergón del pan. Pues es que llegaban como a estos estados de alucinación. Exacto. Y de hecho tú lo mencionas, inclusive de esquizofrenia, ¿no? Y empiezan a escuchar voces en la cabeza, viene una desfragmentación de tu realidad. Tal vez no era la voz que decía, mátalo, pero sí era yo veía un tiriántrope, yo y a mi mamá, mi papá, que es un ser medio raro, se acerca a mí. Te da miedo y es un instinto de defensa, ¿no? De supervivencia y sobre él. Y esto es también lo que dices tú de las dosis. Sí, imagínate con estas dosis que viene ya rebajado con otro tipo de plantitas, te pega. Ahora si te lo comes o lo pruebas puro. Pues sí, imagínate, porque era la harina que ocupaban para el pan. O sea, no era como, hay 2 gotitas, o digamos que hasta arriba le pones un adorno y ya dices, bueno, lo eliminas. No, era toda la harina del pan. Y era cotidiano, constante y diario, en la mañana y en la noche.
Y que, bueno, no, te iba a decir las tortillas, pues no creo que coman tortillas, pero no creo. necesito en la mañana el pan, luego en la noche otro Sí, y pan. diario. No, pues sí era un golpe fatal para todos ellos cuando prueban esto y todo lo que ellos veían, pues se sentían amenazados y, como dices tú, su mecanismo de defensa se acerca a algo horrible, feo, pues ¿qué hago? Me defiendo, ¿no? Claro. Ujú. Y entonces llegaban como ya en los casos más graves, pues digamos que las alucinaciones dejaban de ser bonitas y llegaban al estado Sí, de sí, paranoia, ¿no? Al estado Sí. de paranoia, Persecución. de persecución, de la esquizofrenia, que sí Así son es. las vocecillas que te dicen que hagas tal o cual cosa. Y entonces, pues sí ocurrieron, aparte deja tú la enfermedad, pues sí, muchas muertes, digamos que causadas por este tipo por de este síntomas. consumo. Por no Ajá. haber, sí, por no haber llevado a cabo como debe de ser una ceremonia. No, bueno, en este caso no fue culpa de ellos, porque ellos cultivaron, sembraron, y la cosechan, lo hacen pan y pues no sabían, y el pan sabe rico, y ya pues pasó todo esto, porque así como vemos el quiqueón, que su base del quiqueón es el ergón, Así es. y lleva un porcentaje mayor que todo lo que llevan. En el hinduismo hay uno que se llama el soma, de su base es el cannabis, pero también lleva algo de ergón, o sea, no es tanto como el quiqueón, pero su base de quiqueón es el ergón y en el soma es el cannabis, pero también lleva algo de ergón, entonces las alucinaciones son muy controladas para ellos, porque ellos sí están a compañía del chamán, del curandero, del taita, como se le llame, y los va cuidando, los va guiando conforme va la música, y es un viaje más cuidado. Sí, oye, a mí lo que se me hace increíble es cómo dentro de la planta, en el caso del trigo o en el caso de la cebada, dentro de una plantita, puede crecer otra plantita. Sí, ¿me explico? No es que creciera otra planta, sino que digamos que se generaba un hongo que empezaba a crecer ¿Y del dentro hongo? de la plantita y entonces quedaba totalmente infectada. Y entonces cuando hacían el trigo, Esa plantita quedaba transformada, por decir así. ajá, como Gracias al hongo Ajá. que la había Contaminado. contaminado, y de ahí, bueno, pues se derivaba todo lo demás, ¿no? Lo que tú decías, hacían harina de primera y harina de segunda, ¿no? Entonces, pues los más y hasta la fecha es así, ¿no? Entonces, los más favorecidos, pues casi no se enfermaban porque ocupaban la harina de primera, que los podían pagar. Y la harina de segunda, la gente misma que veía a sus cultivos ya infectados, no sabían que eso mismo lo estaba ocasionando, hasta que después de muchísimos años se empiezan a dar cuenta que es el cambio de dieta, que lo primero que hacen es eliminar lo que te está contaminando el cuerpo, y pues por obra de magia se te quitaba todo, ¿no? Es increíble. Y aparte, fíjate que ese simbolito, ese trigo o esa cebada o el centeno en su momento, con el hongo que lo infectaba, estaba adornando las copas cuando se hacían las ceremonias con el quiqueón. Entonces, todos llevaban su copita y traía un símbolo, donde venía un trigo y venía su plantita infectada, ¿cierto? Sí, muy cierto, y no nada más en eso, porque ahorita que me cae el 20 de todos estos relatos bíblicos, también en Egipto, donde estaba el José, que le llaman José el Soñador, Sí. él usaba mucho el trigo, y él, para estar en ese estadio, usaba el trigo también para comunicarse con Dios. ¿Cómo no sabemos que él también tenía efectos del O sea, ergón? que traía el ergón ese trigo. Sí, la Biblia no dice exactamente ergón, pero sí dice lo que usaba, pero no. ¿Y el trigo cómo estaba? Tal vez estaba también ahí con su honguito ahí para que pueda alucinar y pueda comunicarse con con la divinidad, ¿no? Acá. Sí, porque es raro, me voy a comunicar con la divinidad. Ay, bueno, dame trigo. ¿Cómo? Si trigo tomas tú y nadie nos comunicamos con la divinidad. Y tú sí. Sí, ¿cómo es? O sea, Sí. ¿cómo? Sí. ¿Cómo Sí, es ha de eso? haber sido de trigo, pero del especial. Del especial. Ay, tráeme del especial. Fíjate que el SD está muy relacionado es una droga ilegal,
pero como en este sentido recreativo, ¿no? Entonces, pero no se recomienda mucho porque es una droga muy impredecible. Uy. Muy impredecible Uy. porque pues hace cambio en la manera de pensar y podemos tener como que viajes muy buenos, O como muy también malos. puedes tener viajes muy malos, Terroríficos. terroríficos, paranoicos. A ver, hago tantito una Sí. pausa. No sé si ya les haya contado de un viaje de un conocido que tuvo con LSD, que estaba con unas chicas, con dos Sí. chicas, y él en su vida habían probado el LSD, lo hacen de forma inconsciente, literalmente. Pues a ver qué se A ver qué pasa, ¿no? vamos a Sí, ver sí. qué pasa. Están en su casa y de repente se sale corriendo una chica. Evidentemente se sale la otra atrás de ella para quererla detener. Pero resulta que la de atrás, a la hora de que empieza a correr, le empiezan a dar ganas de vomitar. Entonces empieza a vomitar. Y Vomitando y espérame a la corriendo. amiga. Ahora sí que vomitando y corriendo y gritándole a la chica, espérame. Ay, con permiso, vomitaba. Y espérame. Y vomito. Entonces la de adelante volteaba, la veía, pues más corría, ¿no? Y ya después que se le pasa el efecto a todos, Sí, sí. le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué corriste? Dices que a mí me dio miedo y me eché a correr y después la amiga viene atrás, pero yo la veía como un dragón sacando lumbre y flama. Y no, era que venía vomitando, pero la otra lo veía así que volteaba y la otra cuando vomitaba lo veía como que era un dragón que sacaba flama. Pero te dice, fue tan real que veía ese dragón. Dije, a Que mí me no me estaba alcanza. correteando. Dije, A mí no me quema. dice. a mí no me alcanza, yo no quedo en este viaje y corre. No, es increíble. Así como dices, es totalmente impredecible y no sabes si vas a tener un buen viaje. En el caso de ellos, estaban tranquilos, le empieza a entrar un sentido de miedo y paranoia que la hace salir corriendo. Y bueno, de ahí se deriva que en la carretera y ahí van los dos, corre. Bueno. Afortunadamente, gracias a Dios, bueno, están los tres sanos y salvos, pero no se sabe qué tipo de viaje, ¿no? Sí, es una droga muy impredecible. También en el sentido del estado de ánimo, ¿no? Puedes llegar a estadios depresivos bastante profundos, Severos. digámoslo así, severos. Ok. Entonces, como puedes estar frenético totalmente, ¿no? O aterrorizado. Entonces tampoco es como muy recomendable en esa parte. De hecho es de las drogas que más se ocupa por estos estados de alucinación. No solo que te sientas eufórico, contento y demás, sino que tienes un viaje, ¿no? Y eso es lo que a veces se busca cuando se hace de manera pues recreativa, digámoslo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con el LSD, además de que bueno, un punto bueno, digámoslo así, no te hace adicto, o sea, no tiene como esta parte de la adicción. Entonces, bueno, digamos, por eso es que ha sido como el plus que tiene para esta parte recreativa. Que están Fíjate que hace poco platicaba yo con un conocido con respecto a lo que ya habíamos platicado una vez, que es la iboga, que tiene muchísimas bondades la iboga, y una de esas es exactamente contra la adicción. Sin embargo, un punto en contra del iboga es precisamente eso, que te puede causar adicción desde la primera toma por los efectos psicológicos y emocionales que tiene. ¿A qué me refiero? La iboga es una plantita principalmente a nivel misticismo, con toda la ceremonia. Siempre se va al pasado y a los ancestros. Debes de poner tus fotitos de tu papá, de tu mamá o de las personas. Sí. Pero a veces, como no dura un día, dura 2 días, casi 3 días, a veces es tanto el pasado que está trabajando que te lleva a reencarnaciones, te lleva inclusive a vidas pasadas y sientes tanto confort en tu alma y sientes que sí, de verdad, todo lo que se ha aliviado, o sea, de que toda la vida estuviste padeciendo de eso, y de repente con esa toma, ¡pum!, como si fuera sientes así, la desprensión, ¿no? la varita desprendes. mágica, y entonces, psicológicamente es lo que te hace decir, ¡ay, otra vez quiero ir ahí! ¿Sí me explicó? Es lo único malo, ¿no? Entonces, así como dices, ¿no? Tiene propiedades muy buenas, como también tiene propiedades muy malas, y creo que hay que hacer hincapié en las dos, ¿no? Sí, pues
recordemos que las plantitas pues vienen aquí o están aquí, ¿no? Para poder nosotros hacer uso de sus bondades y beneficios, pero que nosotros como usuarios a veces hacemos mal uso de ellas, Así ¿no? es. En realidad, Sí, porque sí, sí. la plantita tiene muchísimos químicos y hay algunos a los que les ponemos atención y a otros a los que no. Entonces, pues de hecho faltaría muchísimo por investigar para cada plantita, sus bondades y sus cosas que a lo mejor pueden llegar a intoxicarnos. Pues fíjate que hablando del LSD, en el 93, Albert Hoffman él se dedica aproximadamente a estudiar las propiedades del LSD por más de 50 años, y se da cuenta, hablando del quiqueón, y se da cuenta que tienen también residuos, el quiqueón de este tipo y del ergo. Sí. Entonces, digo, finalmente creo que, bueno, hasta ahorita no hemos encontrado una ceremonia que se haga con el LSD. Como que más una netamente de uso recreativo, ¿no? Creo que dura muy poco el viaje con el LSD, ¿no? Sí. Bueno, sí, sus primeros efectos, si digamos es como cápsulas o, bueno, si es por el tracto digestivo, puedes empezar a tener síntomas a partir de los 30 minutos, pero digamos que lo más fuerte o el pico máximo llega a las 2-4 horas. Y ya después pues, para abajo. Después ya empieza a bajar. Sí puede haber una ceremonia, pues hay muy buena duración. Pero como... Fíjate que, digamos que a lo mejor bien guiada e intencionada podría funcionar, pero siento que esta parte de la dosis y la toxicidad es algo como que le juegas mucho, ¿no? Sí, Entonces no creo que realmente esté como recomendada. Como muy recomendada. Aparte que por sus propiedades químicas el LSD en general es muy impredecible. Entonces, fíjate, aunque lo guíes, puedes llegar a estados. O sea, corres riesgos. yo creo que no hay una ceremonia como tal porque ya está procesada este LSD, ¿no? Viene en cápsulas o viene... O sea, no hay un espíritu como que hables de peyote, de ayahuasca, del ergo, porque no hay una plantita así, un espíritu que guíe, y en el LSD no hay un espíritu. Fíjate para que es muy te buena guío. observación, y mi duda es la siguiente. ¿Hay una planta de la cual derive exactamente su principio activo sea el LSD? Pues originalmente el LSD como tal no, pero el ácido lisérgico sí se ha encontrado en varias plantas y de ahí es el precursor para entonces sí el LSD, pero se deben de tener como Pero ya dices tú que es en algunos varias procesos. plantas. Sí, varias plantas tienen ácido lisérgico. Pero fíjate, tienes que hacer todo un proceso para llegar Sacar a la luz. capsulita del LSD, y en ese proceso, creo yo, no lo sé, digo, salvo lo contrario que digas tú, intervienen muchos procesos químicos y muchos químicos. Por Entonces, eso a no la hay hora un de que espíritu. tú, así es, porque es como que más químico, por Sí, ya decirlo así. interviene mucho la mano humana, entonces ya deja de ser como digamos la parte de plantita, ya llega a ser así un producto químico. Sí, por eso se pierde el ámbito ceremonial, porque no hay ancestros que digan hace 1000 años hay LSD, porque no había procesamiento en esa época. Entonces realmente para que haya una ceremonia pues no hay un espíritu de un LSD, Así es, sí, ¿no? no hay Sí. guía, como cuando hablas, no, pues niños santos o peyote, ayahuasca, el espíritu te lleva. O como lo has dicho tú, cada plantita te dice y te habla y te Así lleva es. a su mundo. Así El es. LSD no tiene un mundo. No, es químico, netamente químico. Porque el muy lo acaba de decir ella, no sabes qué va a pasar. Sí, Entonces muy no hay mundo. impredecible. Yo creo que también lo impredecible, digo, a comparación de otras plantitas que en este caso estabas tú mencionando los ejemplos de uso ceremonial, creo que también es imposible hacerlo precisamente por lo impredecible que es, pero por todo el proceso químico que lleva. No tiene así como, bueno, hay una canción que dice, cada plantita tiene su mamá, tiene su papá, tiene sus hermanitos, así como se Su llama familia. la psilocibina, ese tipo de honguitos hay que comerlo en familia, tiene sus hijitos y todo lo demás. Pues el LSD no, entonces, si nos vamos en casos objetivos y extremos, pues es totalmente creado químicamente por el hombre, ¿no? Sí, no hay espíritu ahí. Fue No hay aislado por ceremonia. el hombre. No va a haber ceremonia de LSD. Olvídenlo, nunca va a haber ceremonia. Sí, porque es
¿Droga? ¿Se puede llamar así? ¿O es Es recreativo? una droga sintética y recreativa, ¿no? Alucinógena, sí. Sí, pues no. Pues que también he escuchado que hacen una droga con la cáscara de piña o de plátano. Entonces es que también es un En espíritu. África. Pues no, es como esta parte, yo creo que como más de las bebidas alcohólicas que se Se produce fermenta, a través ¿no? de la Que se va fermentación fermentando. de las cáscaras de residuos frutales. Pues sí, no hay espíritu ahí. Es como yo luego les digo, ay, debía haber un abuelito del Chile porque pica y te lleva, híjoles. Y no, y empiezas a sentir que El sudas, calor. empiezas a tartamudear y a salivar y todo lo demás, ¿no? Hay Sí. gente que hasta deja de escuchar, ¿no? Porque algo de las orejas, ¿no? Sí, como Ah, que sí, les por- empiezan a zumbar los oídos de lo picoso que está X cosa, Si ¿no? porque hasta les digo, me das una cachetada, yo ya no lo siento. Pues, está bien, Bien bien potente. picoso esto, potente. Pues sí, entonces cabe recordar que las plantitas, pues no por ser 100% naturales, pues todo es benéfico, ¿no? También tienen esta parte de toxicidad y pues hay que tener muchísimo cuidado. Afortunadamente ahorita ya se conoce mucho acerca del fuego de San Antonio y ya no se corren como estos riesgos, ¿no? Ya se sabe que es tóxico y entonces ya se eliminan de todas estas partes de las plantitas. Ya el se que lo quiera ocupaban para probar la es vida. porque quiere viajar. Por gusto. Bajo su riesgo. Pero es que es diferente cuando te avisan, oye, si te comes esto va a pasar esto, a que Ah, tú muy confiado. Llegas a la casa, Es como cenas y en la noche ya como ya el que tienes hacen problemas, ¿no? del panquecito, ¿no? Ajá, el muffin con... Ajá, ándale, ahora va a ser un pan, sale acá. Tu Hasta el centeno. ergot. Hasta el ergot. Tu centeno con el... Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Somos Armenta Ceremonial, nuestras redes son Armenta Ceremonial en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Les agradecemos su tiempo porque después de la vida y la salud, lo más importante para nosotros es el tiempo, ya que en un mismo instante convergen el presente, el pasado y el futuro. Por eso la importancia de vivir el hoy y el ahorita en un solo instante. Muchísimas gracias y nos andamos viendo por aquí el próximo martes. ¡Ajo! Ajosimamente ajosísimo. ¡Eh!